Capítulo 52. Líder real. Final ardiente. Jaunear de Beacon ha salido con éxito de la arena con sus 10 Star Chips. Resonó la voz de Oblek en Amity, audible incluso por encima de los gritos de júbilo del público. Esto lo convierte en el segundo líder de equipo de primer año en superar el líder royale, después de Aoi Zaiden de Atlas. El equipo JNPR se asegura el 12º puesto de 16 en la siguiente ronda. Sí, gritó Yan, levantando el puño en el aire. Eso les enseña, chico vómito. Me alegra verte sonreír, dijo Kali, sin dejar de aplaudir la victoria del chico rubio. Su duelo fue realmente maravilloso si logró eso. Ja. No me digas. Exclamó Yan entre risas, animada y haciendo gestos de golpear con el brazo y el muñón. Antes, Jaune se derrumbaba bajo presión. Pero después del entrenamiento de Pirra, puede aguantar los 12 asaltos como el que más. Me alegra mucho saber que tu amigo ha mejorado tanto. Seguro que ha trabajado mucho. Sí, lo hizo, espera. Chilló Yan, presa del pánico ante las palabras de Kali, mientras el remordimiento por lo que había hecho con Jaune y Pirra en la fiesta de Ruby se mezclaba con el pánico. Amigo no es la palabra. No conozco bien al equipo JNPR, son solo mis compañeros de clase. Compañeros respetados, estimados, conocidos tal vez, pero no amigos de verdad. ¿En serio? Disculpa mi error. Supongo que el equipo Rubí no tiene una relación cercana con el equipo JNPR. Sí, lamentablemente estamos un poco distanciadas. Ya sabes cómo es, con tanta gente en la clase, solo puedes tener una relación cercana con unas pocas. Espera. Tartamudeó Yan, cubriéndose el cuerpo con la capucha de su abrigo para evitar que alguien la oyera. Yo no soy miembro del equipo Rubí. Ni siquiera son conocidas. ¿De qué estás hablando? Su voz se apagó al ver a Kali mirándola con una expresión compasiva pero completamente ingenua. La Fauno debía de ser madre, porque la última vez que Yan había visto una mirada similar fue en Summer, cuando la rubia intentó decir que había sido Ruby quien había prendido fuego a todas las tijeras de peluquería. Yan suspiró. ¿Cómo lo supiste? Solo había 3 miembros del equipo Rubí en la ceremonia de apertura, y según las convenciones de nombres de la escuela, el nombre de la 4ª miembro empezaría con I. Además, te mostraste particularmente evasiva cuando las mencionaste, señaló Kali. Por otro lado, aunque las noticias se centraron en la señorita Schne y Blake, también se mencionó que una de las integrantes del equipo perdió un brazo luchando en el Monte Glen. Yan se aferró nerviosamente al muñón, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más hubiera oído a la otra mujer. Por suerte, la atención de todos estaba puesta en la arena y en los duelos a muerte que se libraban. Con todas las fichas estrellas rojas en su poder y solo 4 plazas disponibles para la siguiente ronda, se desató una frenética lucha entre los líderes restantes por conseguir sus 10 fichas y salir cuanto antes. Flint Coal de Atlas ha escapado de la arena con 10 fichas estelares. El equipo Funky supera la ronda. Yan hizo una mueca cuando quedaban 3 puestos. Las apuestas iniciales del duelo se convertirían en una cuestión de todo o nada. Nadie podía permitirse el lujo de ir despacio y arriesgarse a que otro equipo ocupara uno de los escasos puestos disponibles. El equipo Funky se convierte en el 5º equipo Atlas en pasar a la siguiente ronda, más que ninguna otra academia, narró Oblek. Muchos duelos feroces siguen en marcha, incluso en el bioma del volcán. Allí, se está librando una batalla campal entre Ruby Rose del equipo Rubí Y. Es una gueparda en las llanuras, es una estrella de la carretera. Princesa supersónica en un coche de 1.000.000 de gravámenes. La sangre le corre a borbotones por las venas. Zanqueteando entre los carriles mientras corre a toda velocidad. Oh, esto no pinta bien, dijo Yan, palideciendo y rezando para que la enorme base de fans del equipo XFI estuviera subiendo el volumen de la canción principal para otro duelo. Por desgracia, una de las pantallas de visualización de Amity cambió el bioma del volcán, dejando a Ruby frente a Coco Adel entre 2 ríos de lava. Voy a toda velocidad, a tope, acelero a fondo a 55. A toda máquina, desastre total, ante mi presencia, arrodíllense. Los ojos de Yan quedaron hipnotizados por el elegante disco de duelo negro y dorado de Coco. Recuerdos de un lugar oscuro, un túnel tenebroso, nublaban su visión. El clamor de los fans del equipo XFI, con sus pies zapateando, se transformó en el estruendo de un tren desbocado. Abajo, en lugar de arriba como la última vez, una figura con una capucha roja ondeante se preparó para el vuelo. Como la última vez, Ruby le daba la espalda. Y fue una suerte.
Si se hubiera dado la vuelta y la hubiera mirado con sus ojos plateados, Yang no sabía si habría podido evitar derrumbarse. Aún ahora, le temblaban los brazos y le faltaba el aire. Observó cómo Coco invocaba a un soldado volcánico e intentaba usar su efecto de búsqueda, pero Ruby descartó flor de ceniza y manantial gozoso para anularlo, cuando había conseguido Ruby algo tan raro como flor de ceniza. Pero no podía oír nada. El estruendo de un tren resonaba en sus oídos mientras un escalofrío le recorría la nuca. Se giró hacia el frío y vio a Kali mirándola con preocupación, sosteniendo con delicadeza el costado tembloroso de Yang. Sus labios se movían con compasión, pero la rubia no podía oír ningún sonido. Sin sonido. La mirada de Yang se dirigió rápidamente a los ojos de Kali, pero la adrenalina ya la recorría, y su cuerpo luchaba por asegurarse de que lo sucedido bajo el monte Glen no se repitiera. Por suerte, aunque se había acostumbrado a moverse conscientemente con un solo brazo, su movimiento instintivo aún no se había adaptado del todo. Cuando su cuerpo reaccionaba violentamente, el movimiento era tan torpe que Kali pudo atraparlo con una llave hábil y no violenta sin problemas. Menos mal que la Faunogata tenía su aura desbloqueada. De lo contrario, Yang la habría atravesado con su sola fuerza. Pero con autocontrol, a Yang le bastó una fracción de segundo para mirar a los ojos de Kali, un tono ámbar que de alguna manera le resultaba familiar. Las habilidades de Neo hacían que el color fuera irrelevante, pero había en ellos una dulzura, una compasión. Una compasión que la imitación de Ruby de la duendecilla le había demostrado que solo podía mantener por unos instantes. Una vez transcurridos esos breves instantes, el cono completo del sonido volvió a inundar los oídos de Yang. «¿Estás a salvo, Yang?», insistió Kali con calma, y sus labios volvieron a moverse, haciéndose audibles de nuevo. «Nadie te hará daño. Activo el efecto de soldado volcánico. Al descartar una carta, una ficha bomba es invocada de modo especial a tu campo», anunció Coco, mientras una bomba literal con una llama, Azmil Defmil, aparecía en el campo de Ruby. «Luego activo la carta mágica Recuperación de Fuego. Descarto fuego volcánico para revivir el cohete volcánico que acabo de descartar». Un chorro de magma brotó de la orilla de uno de los ríos de lava. Ruby esquivó el rocío mientras su oponente obtenía una criatura parecida a un tiburón que se elevaba por el aire, AC 1900 Def 1400. «Cohete volcánico me permite buscar una carta acelerador de llamas en mi mazo o cementerio», dijo Coco, robando un acelerador de llamas volcánico de su mazo mientras otra carta iba a su cementerio. Por otro lado, cuando fuego volcánico va a mi cementerio, puedo activar uno de los efectos. Esta vez, usaré su efecto para desterrarlo y enviar al emperador volcánico de mi mazo a mi cementerio. Kali ayudó a Yang a recostarse en su silla. La rubia apartó la mirada avergonzada mientras el público vitoreaba a Coco. «Lo siento», murmuró Yang. «No sé qué pasó. Simplemente, reaccioné». «Tranquila», la tranquilizó Kali, apretando con cariño la mano de la chica nerviosa. «Vamos. Relájate y anima a tu líder». ¡No!, gritó Yang, con más fuerza de la que pretendía. Tosió en el codo que le quedaba, mirando con tristeza el muñón. «No, yo no puedo». Kali no pudo evitar arquear una ceja. «Si pudiste animar al señor Ark con tanto fervor, ¿por qué te cuesta tanto hacer lo mismo con la señora Rose?». Yang sabía la respuesta que iba a dar. Ruby no la necesitaba. No necesitaba a una fracasada, un desastre total antes de tener que lidiar con el estrés postraumático. Clearwyn le estaba dando la oportunidad de demostrar su valía como duelista cazadora, pero aún no había logrado redimirse. Sin embargo, de alguna manera, eso no le parecía justo para Jaune, quien se había esforzado tanto por estar en el escenario más importante con honor. Él tampoco merecía su incompetencia. Supuso que, simplemente no lo había pensado con él. Al fin y al cabo, aunque le debía una disculpa, a quienes había defraudado en Metros Glen era a su equipo. «Dale una paliza a esa zorra de Branwen, Adel. Demuéstrale a ese vago de Slicer lo que realmente es el poder de Beacon». Cafeína. Yang se estremeció al sentir los gritos del público, una mezcla entre el fervoroso canto de los fans del equipo Xfree y los comentarios más maliciosos de la multitud. Lo único constante era la ausencia total de apoyo a Ruby. Kali le dirigió una mirada de apoyo. «Si tú no los defiendes, ¿quién lo hará?». Yang tragó saliva, observando con inquietud cómo Coco conjuraba un cañón plateado sobre un trípode frente a ella. Con la única excepción de Pirra, el equipo Xfree era considerado el equipo de duelistas más fuerte de Beacon. Y su hermana estaba obligada a enfrentarse a su líder bajo la atenta mirada de la chica de Aven que la había derrotado. Delante del mundo entero.
Ruby Yu-Gi-Oh envió acelerador de llamas de mi deck al cementerio para activar la carta mágica de continuación acelerador de llamas volcánico. Exclamó Coco, cargando su cañón con un proyectil llameante. Puedes seleccionar un monstruo en tu campo y luego enviar un monstruo de tipo pirro de nivel 1 de mi deck al cementerio para destruirlo. Preparándome, fuego volcánico. El cañón montado sobre trípode disparó su munición contra la ficha de bomba en el campo de Ruby, y la chica de ojos plateados cruzó los brazos delante de ella para protegerse de la explosión. Ruby Rose. 3500 puntos de vida, uff. Ruby se estremeció. ¿Esos 500 puntos de daño fueron por el efecto de la ficha o del hechizo? La ficha. Maldita sea. Murmuró Ruby, mirando una de las cartas de contador que tenía en la mano. Si el daño hubiera provenido de un efecto de Coco, el turno habría sido mucho menos estresante. Con un nuevo Volcanic Ringfire en mi cementerio, puedo usar el efecto que el anterior no tenía. Así que destierro un Blaze Accelerator del cementerio para colocar en el campo una carta de hechizo o trampa Blaze Accelerator continua de mi mano o mazo. Elijo Blaze Accelerator Reload, anunció Coco, con un cañón montado de 3 cañones listo para recargarse. La líder del equipo Xvi descartó una carta de su mano mientras una criatura ígnea se introducía en la artillería. Esta trampa continua me permite descartar una carta Volcanic durante la main fase para robar una nueva. Así que usaré Volcanic Counter para robar una. Las armas dispararon contra el monstruo cargado, y Ruby apretó los dientes mientras su oponente robaba su carta. La posibilidad de enfrentarse a Coco era un escenario para el que todos los equipos de la batalla campal se habían preparado con creciente temor. Incluso antes de que eliminara a Arslan del torneo, nadie se dejó engañar por la sorprendente victoria de Emerald y Mercury en el baile, haciéndoles creer que la líder del equipo Xvi era una amenaza de primer nivel. La amistad de Nora con Coco le había sido útil para obtener información. La estudiante de último año no dudó en contarle a su favorita de primer año que usaría su mazo de fuego para el torneo de líderes. Lo que no le había mencionado era que había interpretado su derrota junto a Yasuashi en el baile como una señal de que claramente se había relajado, y había renovado por completo su arsenal de cartas de ese atributo para maximizar su potencial en la batalla campal. Atrás quedaron las Hurraks que había aprendido con el profesor Port. Ahora empuñaba las volcánicas forjadas por el legendario maestro de cartas Paine, un duelista cazador que durante 1505 días exploró los volcanes más calientes de Remnant, recolectó el polvo de fuego más puro que encontró en ellos y lo forjó en su obra maestra, un arquetipo de daño por quemadura. Ruby habría estado babeando si hubiera tenido la humedad suficiente para la saliva. Pero con el calor abrasador de los monstruos de Coco y los ríos de lava del bioma volcánico, su aura apenas pudo evitar que se le agrietaran los labios. Coco sonrió al ver la carta que le había tocado. No dijo nada, pero Ruby estaba casi segura de haber visto en sus labios la frase alma de fuego en su entusiasmo. Aplasta a ese farsante cobarde, Alel. Demuestren la valía del equipo Xvi eliminando esta basura del torneo. La sonrisa de Coco se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido, mientras sus ojos, ocultos tras las gafas de sol, fulminaban con la mirada a la multitud del estadio. Era evidente que no le gustaba que insultaran a una novata. Aún así, cuando su mirada volvió a Ruby, la mayor solo pudo suspirar. Lo siento, chico. No tengo tiempo para ir despacio en este partido. Tu torneo termina en este turno, declaró la morena, extendiendo el brazo. Aparece. Mi elegante circuito. Confirma las flechas de abajo a la izquierda y abajo a la derecha. ¡Ay, caramba! Murmuró Ruby, mientras un cuadrado de luz azul se formaba frente a su oponente. Volcanic Topper y Volcanic Rocket se fusionaron en remolinos de energía naranja y se estrellaron contra las puntas de flecha de las dos esquinas inferiores de la cuadrícula. El centro del cuadrado se hizo añicos y emergió una mujer pelirroja con mechones puntiagudos y un conejo escarlata con alas de fuego en el hombro, AC 1850. Invocación por enlace. Enlace, tos. Ita la encantadora de fuego, en llamas. Proclamó Coco, mientras sus fans aclamaban su invocación. Su efecto le permite invocar un monstruo de fuego de tu cementerio a una zona de monstruos a la que apunta su flecha. Y ya que usaste tan groseramente tu flor de ceniza para bloquear mi búsqueda antes, ¡ay, mierda! Otra vez, Ruby hizo una mueca, mientras su chica fantasmal con un vestido rosa era atraída al campo de su oponente por la llama antinatural que llevaba dentro, AC 0 Def 1800. Aparece de nuevo mi elegante circuito. Espere. ¿Otra vez? Exclamó Ruby.
Pensaba que Penny era la única escaladora de enlaces de la que tendría que preocuparse. ¿De verdad la líder del equipo XP había descubierto cómo explotar el método de invocación tan rápido? Confirma las puntas de flecha del centro derecha, del centro izquierda y del centro inferior. Exclamó Coco, mientras su irita se transformaba en 2 de las flechas y Ash Blossom completaba la tercera. Invocación por enlace. Enlace 3. Princesa prometeica, portadora de llamas. Una mujer diabólica, con cabello rojo fuego y brazos cubiertos de magma, irrumpió desde la red de enlaces, mostrando una sonrisa despreocupada con dientes afilados como navajas, AC 2700. Lanzó un charco de lava a la ladera de la montaña, y el cohete volcánico brotó de la roca fundida. La princesa prometeica puede invocar un monstruo de fuego de mi cementerio. Y el cohete volcánico me permite buscar otro acelerador de llamas volcánicas en mi mazo cuando es invocado, dijo Coco, volteando la nueva carta mágica continua de su mazo. Luego, extendió el brazo en la misma pose por tercera vez. Aparece una vez más, mi elegante circuito. El rostro de Ruby palideció al formarse de nuevo el cuadrado de zafiro. Princesa prometeica llenando 3 puntas de flecha mientras cohete volcánico impactaba contra una cuarta. Incluso Cinder arqueó una ceja con sorpresa mientras la multitud estallaba en vítores ante lo que estaba a punto de anunciarse. Confirma las flechas para el centro derecha, el centro izquierda, el centro inferior y el centro inferior derecho. Invocación por enlace. Gritó Coco, y una máquina de guerra de acero y fuego surgió de su cuadrícula, AC 2600. Enlace 4. Nave anfibia enjambre Ambluale. El vehículo de asalto no era tan titánico como los gigantescos monstruos de la baraja de la Tierra del segundo año, pero sus orugas avanzaban con dificultad por la ribera volcánica mientras ocupaba su lugar en la zona de monstruos extra. Las salpicaduras de los arroyos ni siquiera dañaron la pintura, a pesar del humo que salía de sus tubos de escape, AC 3000. El enjambre anfibio Ambluale gana 200 puntos de ataque por cada monstruo de enlace en los cementerios, reveló Coco. Ruby no pudo evitar temblar, segura de que podía hacer mucho más. La última vez que se había enfrentado a un Link 4 fue en su fatídico combate de examen de ascenso contra Penny. Y Firewall Dragon le había dejado una huella imborrable al bloquear todos sus contraataques y reducir sus puntos de vida a 0. Si hubiera ganado entonces, llevaría un abrigo azul obelisco. Su tío seguiría siendo su tío, pero tal vez el público la habría visto como una digna líder para Weiss y Blake. Tal vez la verían como una duelista capaz de enfrentarse a líderes tan hábiles como Coco y Aoi sin depender de la suerte, como le ocurrió con la intervención de los duelistas de Sun y Shade en su último combate. O tal vez nada habría cambiado, y aún tendría que ignorar sus quejas y seguir adelante. No podía permitir que le recordaran los fracasos que había sufrido. Sus derrotas ante Penny y Cinder, y su incapacidad para ayudar a Jan a recuperarse lo suficiente como para siquiera asistir al torneo. Coco suspiró. De verdad que lo siento, novato. Por lo que me cuentan ahora, eres un chico estupendo que no se merece todo esto. Pero soy la líder del equipo XP. No puedo fallarles a mis amigos en nuestro único festival vital. Así que no tendrás turno. Destierro a Volcanic Trooper, Volcanic Rocket y Volcanic Ringfire de mi cementerio para invocar especialmente a Volcanic Emperor. Un geyser de lava brotó de la zona de monstruos tras la nave enjambre anfibia Ambluale, una criatura infernal de magma y fuego que irrumpió con fuerza, AC 3100 Def 2400. El suelo se derritió bajo sus pies, vetas de lava recorrían sus músculos y una bola de fuego crecía en sus fauces. Una bola de fuego dirigida directamente a Ruby. Cuando el emperador volcánico es invocado por su efecto, recibes 500 puntos de daño por cada monstruo de tipo pirro desterrado, explicó Coco. Así que, con 2 Ringfire, Rocket y Trooper fuera del juego, eso significa 2000 puntos de daño directo hacia ti. La conflagración del emperador volcánico se lanzó hacia Ruby. Los ojos de la chica de ojos plateados se abrieron de par en par mientras intentaba alcanzar una carta que tenía en la mano justo cuando la llamarada la golpeó. Ruby Rose. 1500 puntos de vida. El público rugió de triunfo. Coco suspiró, una carta salió volando de su mazo y se colocó en su disco de duelo. Cuando recibas daño por este efecto, puedo colocar una carta de trampa volcánica de mi mazo. Elegiré emisión volcánica. Pero no la necesitaré antes de usar alma de fuego para acabar contigo, ¿verdad? La líder del equipo XP hizo una pausa al ver que el fuego que su as había desatado sobre su oponente no se disipaba.
En cambio, se extendía alrededor de la chica de Slifer, concentrándose en una única zona de monstruos en su campo. Más concretamente, el árbol bípedo viviente que de repente ocupó esa zona monstruosa, AC 1700 Def1000, reunía la conflagración en un orbe carmesí giratorio entre sus palmas. Cuando apartó las llamas de la vista de su maestro, Ruby señaló directamente a su compañero de curso superior. «Déjaselo, Echo», ordenó. Reacción botánica. Echo, el hombre árbol viviente, extendió las palmas de las manos. Coco cruzó rápidamente los brazos mientras el orbe carmesí cruzaba el campo a toda velocidad, y una explosión ensordecedora silenció a la multitud al impactar. Coco Adel. 2000 puntos de vida. Cinder soltó una risita desde su posición en lo alto, mientras Ruby lanzaba una breve mirada fulminante hacia el obelisco azul del refugio. Coco tosió mientras sus brazos despejaban el humo a su alrededor. Vale. ¿Qué demonios fue eso? Echo, espíritu místico del bosque, respondió Ruby, señalando a su criatura arbórea viviente. Cuando recibo daño por el efecto de un oponente, puedo invocarlo de modo especial desde mi mano. Si lo hago, puedo infligir daño a mi oponente igual al daño que recibir y hacer que ninguno de los dos pueda recibir más daño por efecto este turno. No pudiste usarlo contra el daño de la ficha bomba antes porque, técnicamente, era tu monstruo cuando fue destruido, observó Cinder. Veo que has estado pensando en cómo podrías sobrevivir a un segundo encuentro con el dragón metálico de ojos rojos. Ruby apretó los puños, intentando concentrarse en su oponente de Beacon, incluso cuando la chica de Aven dedujo correctamente su motivación para la carta del mazo lateral. Con la protección de Echo activa, no puedes usar alma de fuego para acabar con el resto de mis puntos de vida este turno. Es cierto, asintió Coco. Termino mi turno. Ruby dejó escapar un suspiro cansado. Creía dominar el daño por efecto, pero entre Ao y el líder del equipo Xfree, jamás había sentido tanto miedo de ser derrotada en el primer turno. Se suponía que era una de las hazañas más difíciles de Duel Monsters, pero sus mazos rebosaban de poder ofensivo fuera de la fase de batalla, así que no cabía duda de que eran capaces de lograrlo. Y tampoco les faltaba fuerza en combate tradicional. Es mi turno. Exclamó, arrebatando la primera carta de su baraja, Dragón Rosa Roja, de las manos de Crescent Rose. Robo. Y activo mi carta trampa. Gritó Coco, mientras la carta que su emperador había colocado de su mazo aparecía boca arriba. Emisión volcánica. Ruby se estremeció. Ah, claro. Por un segundo olvidé que tenías eso. Y como ya no es mi turno, la protección de tu eco queda anulada, señaló Coco. Emisión volcánica tiene dos efectos que puedo elegir. Elijo el segundo. Selecciono un monstruo de tipo pirro en el campo y te inflijo daño igual a sus puntos de ataque. Ese daño se reduce a la mitad si elijo un monstruo que controlo, pero con mi emperador como objetivo, siguen siendo 1550 puntos de poder de ataque que acabarán con todos tus puntos de vida restantes. El emperador volcánico dejó escapar un rugido triunfal, el tirano de magma echó la cabeza hacia atrás y lanzó otro chorro de fuego hacia Slifer rojo, de ojos plateados. Con la respiración agitada, Ruby guardó el dragón rosa roja en su mano y tomó uno de sus dos hechizos de juego rápido lo más rápido que pudo. En cuanto lo insertó en la fila trasera de su disco de duelo, un anciano apareció ante ella sosteniendo dos viales de un líquido burbujeante y humeante. Uno era verde y el otro morado. Ruby agarró la verde y se la bebió de un trago lo más rápido que pudo. Ruby Rose. 2700 puntos de vida, justo a tiempo para que la explosión de emisión volcánica la alcanzara. Ruby Rose. 1150 puntos de vida. Coco bajó la mirada por encima de las gafas de sol, atónita ante lo que acababa de suceder. ¿Ese era el veneno del viejo? ¿Estás dirigiendo el veneno del viejo? ¿En el festival vital? Ruby sintió arcadas por el sabor repugnante de su bebida mientras el anciano que había manifestado se reía a carcajadas y su aura se desvanecía. Buscaba unas tarjetas tecnológicas interesantes. Solo que, ¡puaj! No tan interesantes. El veneno del anciano era una carta común con dos efectos sencillos. El anciano ofrecía dos elixires. Uno que otorgaba al duelista 1200 puntos de vida adicionales y otro que infligía 800 puntos de daño al oponente. No estaba mal, pero había muchas cartas que ofrecían efectos mucho más potentes. Pero para jugar esas cartas cuando el dragón metálico de ojos rojos estaba en su contra, Ruby necesitaba puntos de vida de sobra. El aumento de poder del veneno del anciano aún le daría 700 puntos de sobra después de descontar los 500 puntos necesarios para activarlo.
No había querido jugar sus contrahechizos justo delante de Cinder, pero supuso que un mazo volcánico era una prueba tan sólida como la que podría tener para su mazo lateral completo, incluso si no había tenido la intención de usar a Coco como tal prueba. Y aunque jadeaba buscando aire, luchando por seguir el ritmo implacable de la líder del equipo principal de Beacon, Ruby podía admitir que se lo estaba pasando en grande. Pero también se sentía culpable por divertirse tanto. Su equipo contaba con ella para ganar el duelo. No podía permitirse depender únicamente de la suerte, como le había sucedido contra Aoi. Con Cinder vigilando, ningún otro líder de equipo se atrevería a intervenir. Esta no era una batalla sin importancia, como su combate de cumpleaños contra Pirra. Y todo dependía de ella. Ni siquiera podía oír los vítores de Weiss y Blake desde las gradas entre el bombardeo incesante de insultos de la multitud. Nora solo podía compensar hasta cierto punto, y sabía que Jan no estaba allí para prestarle su potente voz de hermana mayor. Puede que Ruby no fuera tan serena y ecuánime bajo el peso de la responsabilidad como Coco, pero sabía lo que tenía que hacer. Quema todo lo que se interponga entre ella y la victoria. Incluso el fuego. Invoco al dragón rosa roja. Exclamó, lanzando al campo a su dragón floral y su plumaje escarlata, Def 1800. Entonces, el dragón rosa roja de nivel 3 sintoniza con Echo, espíritu místico del bosque de nivel 4. El dragón rosa roja entonó una canción ominosa, separándose en 3 anillos esmeralda que rodearon a Echo. El ser misterioso del bosque se fundió en 4 estrellas centelleantes, alineándose dentro de los círculos verdes. Rojo como rosas llena mis sueños y me lleva al lugar donde descansas. Llamas frías envuelven el mundo entero. Así, por favor, dispérense y concédanme la victoria. Invocación sincro. Nivel 7. Un brillante pilar de luz destellaba a través de los anillos esmeralda del sintonizador, y su resplandor centelleaba fríamente sobre los ojos plateados de Ruby. Dragón rosa negra. Ruby Yu-Gi-Oh, vamos, Ruby. Tú eres nuestra chica. Si no puedes vencerla, los gritos de júbilo de Penny se apagaron cuando Dragón rosa negra alzó su elegante cuello y rugió. La chica pelirroja se frotó la barbilla pensativa antes de volverse hacia sus amigas. Aoi ya se ha asegurado su puesto en la siguiente ronda, así que, ¿sería socialmente aceptable que animara a Ruby ahora? No veo por qué no, dijo Ciel encogiéndose de hombros. Si no lo haces tú, lo haré yo. Exclamó Nora. Vamos, valiente Max. Es hora de ser valiente al máximo. Oh. Qué bien usaste mi frase. Exclamó Naoti, aplaudiendo y uniéndose al cántico de las pelirrojas. Vamos, Ruby. Eres nuestra chica. Si tú no puedes vencerla, nadie puede. Nadie puede, excepto tú. Blake se rió entre dientes al ver las payasadas del trío, ignorando las alucinaciones en las que Perry y Vanessa la miraban fijamente desde varios asientos más allá. En cambio, centró su confusión en el ceño fruncido de Weiss. La heredera de la SDC frunció el ceño con disgusto ante las últimas palabras del cántico del trío exaltado. ¿Qué pasa? ¿Crees que podrías escribir un cántico mejor? Bromeó Blake. Uno más digno de la austeridad del equipo Ruby. Weiss se giró hacia el campo, frunciendo aún más el ceño mientras el viento y los pétalos de flores comenzaban a acelerar alrededor del bioma del volcán y de cada carta que contenía. El dragón rosa negra es una especie de paradoja, ¿no crees? Blake arqueó una ceja. Pirra se unió a ella al otro lado de la heredera, mientras que Saffron y Ren se unieron al equipo de Nora y Penny para repeler el tsunami de gritos a favor del equipo Xui y en contra de Ruby provenientes del resto de la multitud. ¿Por qué dices eso? Preguntó Pirra. Siempre he encontrado a Dragón Rosa Negra bastante hermosa. Sin duda, convino Weiss, mientras el sol brillaba sobre el majestuoso plumaje del dragón signatario. El emperador volcánico miró con furia al lagarto floral. Recogió una roca de obsidiana y la moldeó en una nueva ficha de bomba ígnea. Cada vez que invocas de forma especial a un monstruo, el emperador volcánico te inflige 500 puntos de daño, reveló Coco. Su monstruo lanzó la bomba contra Ruby, y la niña más joven giró su reloj para protegerse de la explosión. Ruby Rose. 650 puntos de vida, pero el viento creciente no disminuyó en medio del azufre. El segundo efecto del dragón rosa negra, restricción rosa, tiene una elegancia especial, continuó Weiss. Puede anular por completo el poder de un monstruo del oponente, pero solo si el duelista usa astucia, engaño o técnica para colocarlo en la posición perfecta de antemano. Se requiere habilidad para sacarle el máximo provecho.
Casi como algo que usaría alguna de ustedes dos, comentó Pirra, asintiendo hacia las integrantes del equipo Ruby. Pero tiene sentido. Llegaron a respetar a Ruby cuando vieron esos mismos atributos en ella. El dragón rosa negra es un dragón Signer. No habría elegido a Ruby si no compartieran ciertas similitudes. Eso es lo que me temo, dijo Weiss. Porque la restricción de la rosa no es la única habilidad del dragón rosa negra. El primer es el efecto de mi dragón rosa roja en mi cementerio. Pero primero se activará el segundo, el efecto del dragón rosa negra en el campo, gritó Ruby, alzando el brazo hacia el cielo. Vendaval de la rosa negra. El dragón rosa negra aulló hacia el cielo, silenciando a la multitud que gritaba mientras el viento huracanado crepitaba contra el escudo de luz sólida de la arena Amity. El implacable tifón del dragón azotó el campo, arrancando lava de las orillas del río y destrozando a los monstruos de coco y a los aceleradores de fuego. Ni el emperador volcánico ni el enjambre anfibio Ambloale pudieron evitar ser despedazados por los pétalos de flores mientras el suelo se desmoronaba. Los vítores de Penny, Nora y Naoki resonaron en el vacío de la conmoción del público. Su alegría, antinatural e inquietante, se mezclaba con la ceniza volcánica que llenaba el aire de los 5 biomas. La lava había sido lanzada mucho más allá del área del volcán, y el magma, enfriado por los géiseres humeantes, provocaba nuevos incendios entre los árboles del bioma del bosque. Era apocalíptico. Los 5 biomas arrasados y cubiertos de polvo. Blake tragó saliva. Los recuerdos del paisaje devastado del monte Glen le asaltaron la mente. Con todo el revuelo que habían tenido con sus dragones pilar y el hecho de que Ruby ya lo dominara cuando se conocieron, era fácil olvidar lo poderoso que podía ser un dragón Signer, incluso sin una evolución como la del dragón Nova Roja. El bioma volcánico se encontraba en el epicentro del ciclón, por lo que fue el primero en despejarse, dejando al descubierto las riberas del río libres de lava. Coco estaba agachada, sin su boina y con las gafas de sol ladeadas en el puente de la nariz. La montaña donde Cinder había estado había quedado completamente destruida. Los ojos de la morena se abrieron desmesuradamente, mostrando una inusual sorpresa. Su disco de duelo estaba desplegado, y un wyvern de ojos rojos había sido invocado para protegerla de la fuerza inesperada. Ruby permanecía encorvada, jadeando mientras su aura crepitaba. Su rostro reflejaba una intensidad salvaje. Miraba fijamente a Coco sin siquiera dirigir una mirada a su dragón, ahora ausente. Blake miró a Weiss. ¿Qué querías decir exactamente con que el dragón rosa negra era una paradoja? Una habilidad se basa en la elegancia y la técnica. La otra, en una fuerza de la naturaleza de un poder tan incontrolable e infantil que incluso destruye al monstruo que la usa, aclaró su compañera. Y el dragón rosa negra es un dragón signatario. No habría elegido a Ruby si no compartieran ciertas cualidades. Y si bien Ruby sin duda aprendió algunas lecciones positivas del Monte Glen, me temo que solo intensificó esas cualidades hasta niveles malsanos. Como usé a dragón rosa roja como material de sincronía, invoco un monstruo dragón rosa de mi deck, anunció Ruby, mientras dragón rosa roja, AT 1600 Def 1200, aparecía en su campo y robaba otra carta de su deck. Y como esa invocación por sincronía fue para dragón rosa negra o un monstruo de sincronía de tipo planta, también puedo buscar rosa helada o florecimiento de la rosa oscura en mi deck y añadirlas a mi mano. A la nave enjambre anfibia Ambloale activa un efecto al ser destruida, tartamudeó Coco, su habitual calma aún hecha añicos por el viento de la rosa negra, incluso cuando su princesa prometeica, otorgadora de llamas, regresó al campo. Puedo invocar un monstruo de enlace, 3 o inferior desde mi cementerio. Pirra sonrió cuando Ruby usó el efecto de búsqueda del dragón Rox Rose para recuperar Basal Rose Show de su mazo y añadirlo a su mano. No lo sé, Weiss. Ruby parecía más fuerte que nunca después de nuestro duelo. ¿Estás segura de que no te estás imaginando esas cualidades que tanto te asustan? Puede que solo sean nervios por batirse en duelo en un escenario mundial por primera vez, sobre todo con el público tratándola como a una villana. Eso espero. Parecía que empezó a disfrutar de su duelo con Aoi casi al final, concedió Weiss, observando con preocupación al público que comenzaba a recuperarse del impacto de Black Rose Gale. Aún así, resistir esa presión externa puede ser difícil cuando una misma se impone aún más presión interna. Entonces solo nos quedará animarla para que pueda soportarlo, declaró Pirra. Vamos, Ruby. Tú puedes. Vamos, Ruby. Gritó Blake. Aún así, se dio cuenta de que sus pensamientos reflejaban más los temores de Weiss que el optimismo de Pirra. Desde su infancia como activista, sabía lo que era lidiar con una multitud que te odiaba.
Ruby ya había mostrado debilidad ante tales situaciones, durante su duelo con Cinder y en su época en Signal. En aquel entonces, Yang había sido su apoyo incondicional, permitiéndole fortalecerse y seguir adelante a pesar de todo. Pero Yang no estaba allí. Y por mucho que lo intentaran, las demás no podían compensar del todo la ausencia de su querida hermana mayor. Así que Ruby aceleró como siempre, lanzándose a la siguiente batalla, intentando terminar su misión lo más rápido posible. Hay que reconocer que esa velocidad y habilidad le permitieron enfrentarse a Pirra en su fiesta de cumpleaños y evitar el FTK de Coco. Sin embargo, sin tomarse un momento para descansar y recomponerse, era vulnerable. La velocidad era un arma poderosa. Era genial, llamativa y seductoramente decisiva. Pero por muy poderosa que fuera, activó disparo rosa basal para revivir al dragón rosa negra. Gritó Ruby. La velocidad no era invencible. Ruby Yu-Gi-Oh regresa de la tumba, dragón rosa negra. La llamada de Ruby pronto fue respondida por el poderoso alarido de su dragón Signer, el majestuoso dragón emergiendo del suelo arrasado en una columna de pétalos de rosa. Se colocó en modo defensivo en la zona de monstruos junto al dragón Roxrose. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y la culpa por la diversión que sentía la invadía de nuevo. Pero aún le faltaba un poco más. Tenía todas las piezas para Barone de Fleur. Su monstruo más poderoso destruiría a la princesa prometeica, portadora de llamas, con su efecto y luego arrasaría con el resto de los puntos de vida de Coco. Tendría 8 fichas estelares y estaría a un paso de conseguir uno de los 3 puestos restantes para su equipo en la siguiente ronda. Ella podía hacerlo. Era la líder del equipo Ruby y no les fallaría. Activo mi carta trampa. Carta trampa. Chilló Ruby. Destruí todas las cartas del campo. Sí, lo hiciste, jadeó Coco, conteniendo la respiración mientras se acomodaba las gafas de sol e intentaba adoptar su pose segura habitual. Pero Blaze Accelerator Reload tiene un efecto en el cementerio. Se destierra a sí misma para enviar una carta volcánica de mi mazo al cementerio. Cargando Volcanic Scattershot. Una carta salió disparada del mazo de Coco y se deslizó a su cementerio. Acto seguido, un lagarto de 3 cabezas en llamas salió disparado de su disco de duelo y aulló por todo el campo. El aura de Ruby parpadeó al chocar contra la suya. Ruby Rose. 150 LP, no, murmuró Ruby, y el terror que le producía el conocimiento del arquetipo le aceleró el corazón. No. Cada vez que un disparo disperso volcánico va al cementerio, inflige 500 puntos de daño al oponente. Gritó Coco, mientras descartaba 2 cartas más de su mazo. Y si va al cementerio por el efecto de una carta acelerador de fuego, puedo descartar 2 más de mi mano o mazo para destruir todos los monstruos en tu campo. ¡No! Gritó Ruby. Ha sido genial, fresquita. Respondió Coco, extendiendo el brazo hacia adelante. Fuego. 2 disparos volcánicos más salieron disparados de su disco de duelo, sus 3 cabezas se abrieron de golpe mientras sus llamas se dirigían hacia los dragones de Ruby y el resto de sus puntos de vida. Es una gueparda en las llanuras, es una estrella de la carretera. Buenas noches, Slifer Slacker. Una princesa supersónica en un coche de 1.000.000 de yuanes. Conoce tu lugar en el mundo real. La mirada de Ruby ardía de furia, su corazón latía con fuerza en sus oídos. Los disparos eran demasiado rápidos, su mente estaba demasiado confusa. Iba a perder. Iba a perder frente al mundo entero y decepcionar a todos. Era la líder del equipo Ruby. No podía fallarles a Weiss y Blake. Tenía que ser suficiente. No como en el Monte Glen. Ruby Yu-Gi-Oh, la sangre le corre a borbotones por las venas. Zanqueteando entre los carriles mientras corre a toda velocidad. Acaba con los puntos de vida de ese camarón Branwen. No te rindas, Ruby. Kali intentó hacerse oír entre la multitud, ahuecando las manos frente a su rostro para amplificar su voz. Un duelo no termina hasta que se juega a la última carta. Yang miró con admiración a la mujer fauno gato. La mujer ni siquiera conocía a Ruby y, desde luego, no le habían sentado bien las payasadas del tío Crow, pero, movida únicamente por la compasión y la decencia, quería intentar ayudar a la chica acosada. Ella era la clase de persona que Ruby merecía tener apoyándola, una mujer que probablemente podría haber sido una duelista excepcional si hubiera querido seguir ese camino en la vida. No como Yang. Ruby no la necesitaba, no merecía cargar con una inútil como Yang. La rubia ya había acaparado la atención antes, pero ahora entendía que alguien como ella solo crearía problemas a quienes intentaba apoyar.
Si de verdad le importaban, lo mejor que podía hacer era no atarlas, dejarlas seguir su propio camino sin obstáculos. Como Raven. Como Summer. Si tú no los defiendes, ¿quién lo hará? Sin embargo, se encontró de pie sin pensarlo, con las palabras de Kari resonando en su cabeza mientras se tambaleaba hacia el borde de las gradas. Se aferró a la barandilla, con el brazo temblando mientras miraba la espalda de su hermana, con la capucha roja ondeando al tiempo que los volcaniques Catersots se abalanzaban sobre ella. No le gustaba quién era. Cuando no cumplía su obsoleto papel de protectora de su hermano /A, el único momento en que se sentía bien consigo misma era cuando intentaba actuar como una duelista cazadora, cuando fingía ser fuerte. Aquello le salió el tiro por la culata, destrozó su habilidad de corredor, su brazo y su as, y causó un sufrimiento inmenso a sus seres queridos. Y aún así, si Clearwyn le brindaba la oportunidad de ser su campeona, la oportunidad de tener valor a través de su magia y gracia, ¿sería posible que hiciera algún bien? O al menos que fingiera haber demostrado ser digna de su confianza. Que ya era la persona que quería ser. Tal vez, mientras miraba la espalda de su hermana, Jan podría fingir ser fuerte un poco más. Al menos hasta que realmente lo fuera. Tú puedes. Ruby ugió. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par y levantó la cabeza de golpe. Reconoció esa voz. Y no era la de Patch. Una lágrima escapó de su ojo mientras una sonrisa radiante y emocionada iluminaba su rostro. Inhaló todo el aire que pudo antes de que los disparos la alcanzaran, bajando la mirada rápidamente a las 3 cartas en su mano para serenarse y buscar la más mínima oportunidad de salvación. Una carta era una trampa, inútil para ella sin haber sido colocada en su turno. La segunda era la rosa helada que había buscado. Y la tercera era otra copia de una que ya había jugado ese turno. Sin tiempo para darse la vuelta y arriesgarse a mostrar su sonrisa a su salvador, arrebató 2 hechizos de juego rápido de su mano y los lanzó contra Crescent Rose justo cuando los disparos volcánicos explotaron en su campo. Ruby ugió, Ruby. Exclamó Penny, asomándose junto a Naoki por la barandilla mientras una explosión ensordecedora arrasaba el campo de batalla de Sliferred. El humo cubrió su lado del campo mientras Roxrose Dragon exhalaba su último suspiro. Se acabó, declaró Saffron con un suspiro resignado. Luchó bien, pero simplemente no pudo seguir el ritmo de la señorita Adele. Black no estaba tan segura. Había aprendido a no descartar a Ruby hasta ver su último punto de vida. Pero, ciertamente, su atención se había desviado del duelo. La suya, la de Weiss, la de Pirra. Todos se encontraron mirando varias filas más allá, a las gradas generales en lugar de las de estudiantes. Estaba tan lejos que sus ojos no podían distinguir muchos detalles, pero al menos alcanzaron a ver la silueta borrosa de una rubia alta que se agarraba a la barandilla con el brazo. «Jan», exclamó Pirra radiante. Black imitó la sonrisa de la chica invencible, encantada de que la declaración de su amiga confirmara que su pareja no era una alucinación. Ruby ugió. Cinder disipó su hibern de ojos rojos, y su mirada dorada se fijó en la presencia de Xiaolong en las gradas. Si Rose no hubiera sido aplastada como una mosca, la presencia de su hermana en el torneo habría sido muy útil para sus planes. Lamentablemente, parecía que el equipo Rubí no avanzaría en el festival vital. Coco comenzó a girarse hacia la líder del equipo Kmen, claramente lista para lanzarse de inmediato al duelo prometido. Sin embargo, se detuvo en seco, pues su ancla de duelo seguía conectada con la chica entre la bruma. Para sorpresa de Bea con Obelisk Blue y en detrimento de su ya de por sí precaria compostura, su oponente actual seguía en pie cuando se disipó el humo. Ruby Rose. 350 LP, ¿qué? Chilló Coco. ¿Cómo? Tus dragones han desaparecido, entonces ¿por qué el daño de los disparos dispersos no te acabó? Rose respiró hondo, se tranquilizó y aprovechó para observar el campo de batalla con claridad por primera vez desde que comenzó el duelo. Retiró los 2 hechizos que había jugado de su disco de duelo y envió las cartas gastadas a su cementerio. Encadené 2 hechizos de juego rápido justo antes de que tus efectos surtieran efecto. Veneno del anciano y rosa helada. ¿Veneno del viejo? Coco se resistió. ¿Te tomaste otro? Y la usé para ganar otros 1200 puntos de vida justo antes de que tus 2 disparos volcánicos me infligieran 500 puntos de daño cada uno, aclaró Ruby, sacando una nueva carta de su mazo y dándole la vuelta para revelar un monstruo de tipo planta de nivel 1. También usé rosa helada para enviar al dragón rosa negra al cementerio antes de que fuera destruido.
Como no es de tipo planta, Rosa Helada me permite buscar un monstruo de tipo planta de nivel 4 o inferior en mi mazo y añadirlo a mi mano. Elijo mi Predaplanta Sarraceniant. ¿Predaplanta? Murmuró Coco. Nunca había oído hablar de esa. Es un nuevo arquetipo con el que he estado experimentando, dijo Ruby con una sonrisa burlona, colocando disimuladamente una carta de la zona de magia / trampa boca abajo mientras volteaba su nuevo monstruo en la mano. Digamos que con este amigo mío en la mano, no me quedaré sin monstruos por mucho tiempo si atacas. Cinder arqueó una ceja. Aquella información extra que se le había escapado era sorprendente. Ya veremos. Empate. Exclamó Coco, arrancando la primera carta de su baraja mientras el sudor le corría por la frente. Has hecho unas paradas impresionantes, Ruby. Pero te olvidas de algo importante. ¿Que has aniquilado a todos mis monstruos y tienes un Link 3 listo para atacarme? Bromeó Ruby, asintiendo hacia la princesa prometeica y riéndose entre dientes al ver las manchas chamuscadas de roca donde habían estado sus dragones rosas. No necesito monstruos para atacar y acabar contigo. No cuando acabo de enviar 3 nuevos monstruos de tipo pirro a mi cementerio. Señaló Coco. Destierro a mis 3 disparos volcánicos para resucitar al emperador volcánico. La multitud vitoreó cuando una columna de fuego surgió de la tierra arrasada, y grietas de lava se abrieron mientras el monstruo pirotécnico imperial se alzaba de entre los muertos, AC 3100 Def 2400. El monstruo de magma lanzó un rugido aterrador, y una gigantesca bola de fuego creció entre sus fauces. Igual que la última vez, el efecto del emperador volcánico se activa al ser invocado por su propio poder. Recibes 500 puntos de daño por cada Pokémon de tipo pirro desterrado, proclamó Coco. Tengo 7. Así que 3500 puntos de poder de fuego te aniquilarán. El emperador volcánico rugió, y su gigantesca bola de fuego cruzó el campo a toda velocidad. Las típicas burlas a Rose resonaron entre la multitud, pero incluso estas pronto fueron ahogadas por los cánticos de la insulsa canción de los seguidores del equipo XY. Va a toda velocidad, a toda marcha, acelera a fondo a 55. Se descontrola, es un desastre, ante mí se arrodilla. Pista giratoria, velocidad de sonido, electrizante, pulso acelerado, corazón palpitante, cerebro palpitante, mírala hacer vibrar la fiesta. Café, activo mi carta trampa. Cinder sonrió con sorna mientras la voz chillona de Rose se abría paso entre los vítores confiados. La carta boca abajo del rojo Slifer se volteó, haciendo que un pilar rectangular de roca emergiera del suelo. Resplandeciente con una inquietante luz esmeralda, la piedra se alzaba imponente mientras la enorme bola de fuego la impactaba. Me estrellé contra ella, y fui repelido. Reflejo de la naturaleza. Chilló Rose. ¡No! Gritó Coco, mientras su propia llamarada gigantesca la abrazaba de vuelta. Ni su monstruo de enlace ni su emperador volcánico pudieron protegerla cuando la bola de fuego se estrelló contra su elegante figura. Coco Adel. 0 puntos de vida y ganadora. Ruby Rose. El público enmudeció al disiparse el ancla del duelo, y una nube de humo cubrió el lugar donde había estado Adel. La esfera de apuestas se hizo añicos, y las 8 Star Chips apostadas volaron a manos del novato Slifer Red en lugar de a las del novato Obelisk Blue, que lideraba al equipo más popular del torneo. Por Dios. Se acabó. En un final fulgurante, el enfrentamiento entre Beacons ha terminado con la victoria del equipo menos favorecido, arrebatándole la victoria a la derrota. Exclamó Oblek con voz agitada, el primero en recuperar el habla entre el público. Ruby Rose, líder del equipo Ruby, gana. La estudiante de primer año de Slifer Red ha eliminado al equipo XY del Festival Vital. Un año menor que cualquier otro estudiante de Beacon, ha aumentado su total de fichas estelares a 8 justo cuando el torneo de líderes se acerca a su fin. Cinder soltó una risita, reconociendo en silencio la astucia de la pequeña. Había estado en una gran desventaja al comenzar ese último turno. Si Adel hubiera optado por simplemente reunir a sus monstruos para la batalla, era improbable que una sola trampa de mano hubiera acabado con todos. Así que Rose le mostró a su oponente el monstruo buscado, como se requería, y dejó escapar que era una trampa de mano de batalla, ya que no era necesaria. Esto incitó a su oponente a pensar en una forma de ganar sin batalla, lo cual, en un mazo volcánico, se traducía fácilmente en daño por efecto. El daño de efecto que reflejo de la naturaleza, una trampa que devuelve los efectos activados del oponente que infligen daño a este, podría convertir en un golpe mortal. Por un lado, sorprendió que Rose lograra bajar el ritmo en medio del frenético duelo para analizar la situación de esa manera.
Por otro lado, incluso su solución era arriesgada. Si Adele hubiera usado el alma de fuego en lugar de ir directamente por su as, el daño reflejado no habría sido suficiente para derrotar a la líder del equipo Xi. Además, el emperador volcánico podría haber sido invocado sin su efecto de daño opcional, y su efecto de bloqueo habría impedido cualquier invocación especial de Ruby. Pero la otra mitad del encuentro fue que Adele no pudo calmarse, demasiado nerviosa y presa del pánico. Incluso cuando el humo se disipó, se la vio arrodillada, jadeando en medio de su aura destrozada. Quizás alguna vez había confiado en poder cumplir con las altísimas expectativas de su equipo, pero la humillación que Emerald y Mercury, supuestas alumnas de primer año de la academia más débil, le habían infligido en el baile, había sacudido su determinación y la había hecho entrar en pánico. Era fácil ser la nueva promesa del equipo, como lo había sido el equipo Xi el año anterior, rompiendo constantemente los esquemas que les imponían sus mayores y los alumnos de cursos superiores. Pero era muy distinto ser uno de esos alumnos de cursos superiores y tener que lidiar con la nueva generación pisándoles los talones. Afortunadamente, Cinder no tenía ninguna preocupación mientras Rose barajaba de nuevo su mazo y se volvía hacia ella. 2 fichas estrella. Reto. Cinder sonrió con sorna, sacando la ficha de su pulsera repleta. 2 fichas. Medianoche se desplegó en su muñeca mientras las estrellas doradas volaban hacia una nueva esfera de apuestas. Las pantallas que rodeaban la arena parpadearon para mostrar su duelo. Con Cinder teniendo más que suficiente para ganar la ronda y la infamia que Ruby había acumulado, no quedaba ningún combate que le llegara ni a la mitad de importancia. Ruby Rose. 2358 puntos de vida caída de ceniza. 4000 puntos de vida. Tanta aura solo podía canalizarse en una cantidad limitada de puntos de vida cuando no había tiempo entre duelos. Rose era habilidosa para su edad, pero la presión del tiempo en la batalla campal la dejaba con pocos recursos, incluso si se detenía a respirar. Cinder observó distraídamente su mano. Una piedra negra de la leyenda, 2 explosiones de fuego infernal y una llamada de la tumba por si acaso el enemigo tuviera flor de ceniza. Incluso tenía una metamorfosis máxima, su versión mejorada del viejo truco infalible de Rhodes. Como era de esperar, podría aplastar a esta niña antes de que terminara el primer turno, incluso sin sus fusiones. ¡Vuelo!, gritó Ruby, arrancando la primera carta de su baraja con una excitación exasperante. «Robo, me rindo». «¿Qué?», chilló Ruby, sobresaltada y dando vueltas. Se enredó con su propia capa y cayó sobre el suelo chamuscado, con la capa cubriéndole el rostro. Caída de ceniza. 0 puntos de vida, rendirse, ganadora. Ruby se echó la capa sobre la cabeza justo cuando las fichas estelares salieron disparadas de la esfera de apuestas. ¿Qué quieres decir con que te rindes? ¡Ay! Cinder se alejó mientras las Star Chips golpeaban el rostro de la desprevenida chica. Tu hermana ha regresado a pesar de su lesión. ¿Qué clase de persona sería si les arrebatara a ella y a Mercury la tan ansiada revancha? Ruby tartamudeó. Tú que, la voz del Dr. Oblake resonó por el intercomunicador, por encima de la multitud atónita. Bueno, Ruby Rose se lleva las Star Chips. La líder del equipo Ruby ha adquirido oficialmente las 10 fichas necesarias para avanzar con su victoria sobre Cinderfad del equipo Xmen, Victoria. No intenten vendernos esa basura. Interrumpió un miembro del público. ¿Qué demonios estaba haciendo esa chica de Haven? Tenía suficientes Star Chips para pasar a la siguiente ronda desde hace un buen rato. Esa zorra de Branwen debió haber hecho un trato con ella por debajo de la mesa para conseguir fichas extra sin pelear. Eso tiene que ser trampa. La multitud estalló en abucheos e insultos, convencida de que algo turbio se tramaba entre Ruby y Cinder. Mientras esta última se alejaba con aire despreocupado del bioma del volcán, casi se echó a reír. Como si alguna vez fuera a trabajar con semejante cretino patético de ojos plateados, ojos plateados. ¿Cómo había llamado el enano a Crow Branwen después del duelo de exhibición? ¿Tío Crow? Rose no era un nombre raro, así que no le había dado importancia. En retrospectiva, entre las similitudes faciales y el hecho de que ambas fueran Signers, debería haber deducido la conexión antes. Pero había estado ocupada con asuntos más importantes como para prestar atención al insignificante linaje de una niña. Incluso ahora, su interés en ella se debía únicamente a su dragón pilar y a la conveniencia de la notoriedad pública de su equipo. Aún así, mientras se dirigía a la salida de la arena, la nostalgia la impulsó a abrir su caja de cartas y sacar una que guardaba en su mazo lateral. Nunca la había usado, ni siquiera la había incluido en su mazo principal.
Era muy situacional, al no pertenecer a su arquetipo. Era simplemente un recuerdo, un trofeo del día en que se liberó de las cadenas de la Madame Rhodes, y del resto del mundo que buscaba esclavizarla. Ahora no podía evitar sonreír al ver la escena. Si no creyera en el destino, habría calificado la situación de irónica. En cualquier caso, estaba delicioso. Ruby yugió, ella, rendirse, ¿qué? Balbuceó Ruby, mirando a Cinder mientras desaparecía tras la colina. ¿Qué? Por un lado, la razón de la otra líder para ceder el combate tenía sentido. Incluso fue un gesto amable y considerado hacia Yami Mercury. Cinder tenía suficientes fichas estelares para ganar la ronda aunque perdiera 2 contra Ruby. Y aún así, la indiferencia, el desprecio total hacia su existencia como duelista, era irritante. No pudo lanzarle una provocación como antes del duelo con Coco y simplemente marcharse. Pero lo era. Y la multitud culpaba a Ruby de ello. No creas que te vas a salir con la tuya, Slifer Slacker. En esta ronda no vas a sobornar para salirte con la tuya. No puedes aprovecharte del éxito de los héroes de la brecha. Ruby rechinó los dientes y apretó los dedos formando puños. La culpaban a ella por las tonterías de Cinder. A ella. Si acababa de enfrentarse a Coco Adele en un duelo y salió victoriosa. Sobrevivió a Oi, a Nebula y a todos los demás líderes de equipo que intentaron atacarla de camino al bioma del volcán. ¿Qué más querían de ella? No te mereces esta mierda. Sorprendida al oír sus pensamientos en voz alta, Ruby se giró y vio a Coco de pie. Tras acomodarse las gafas de sol, la mayor se dirigió hacia Slifer Red con la mano extendida amistosamente. Ruby aceptó el apretón de manos, esforzándose por esbozar la sonrisa que su oponente y su combate merecían. Buen duelo. Buen duelo, la felicitó Coco. Me engañaste al final. Me estuviste superando con creces el resto del tiempo. Simplemente tuve suerte, dijo Ruby encogiéndose de hombros. Si no hubiera tenido en mi mazo lateral mis cartas contra Cinder, me habrías aplastado antes de que pudiera jugar un solo turno. ¿Cosas anti-Cinder? Supongo que no era la única que iba tras ese pedazo de carne, Coco negó con la cabeza. Fox no me va a dejar en paz con esto. Ruby apartó la mirada. Por un instante, los gritos de condena de la multitud resonaron con más fuerza. Lo siento. Soy de primer año. Podré competir en otro festival vital. Pero tú y tu equipo sois de segundo año, no empieces y no te preocupes. En un duelo tiene que haber un ganador y un perdedor. Es lo que es, dijo Coco, restándole importancia con un gesto y fulminando con la mirada a la multitud. No dejes que estos paletos te afecten. Intento no hacerlo. Se supone que debo proteger a esa persona. Así que intento ignorarlo, bloquearlo. Pero es difícil, confesó Ruby. Ojalá tuviera tu confianza. Coco suspiró, mirando a su ahora silenciosa sección de animadoras. La pantalla superior mostraba la eliminación de su equipo del torneo. Novata, un consejo de una veterana. Nadie tiene confianza cuando las cosas se ponen difíciles. No en nuestro trabajo. Uso mi estilo para fingir, intento animar a todos, pero ¿qué pasa cuando todo se complica y los Grimm atacan? Bueno, ya lo supiste en el Monte Glen. Dudo que haga falta que te lo cuente. Ruby se estremeció al recordar la inundación, a los Grimm que se abalanzaban sobre ella en el túnel, sus ojos paralizados por las lágrimas de terror que le recorrían las mejillas. Lejos de ser una verdadera cazadora, lejos de ser una Signer, lejos de ser suficiente, había sido una asustada quinceañera, sollozando y encogida de miedo. ¿Y algún consejo para fingirlo? Preguntó, frunciendo el ceño a la multitud aún rencorosa. O al menos para lidiar con esto. Céntrate en la gente que te apoyará, seas fuerte o débil, elegante o desaliñada. Ese es mi equipo, dijo Coco con una sonrisa. Y creo que oí al menos a una persona así animándote durante nuestro duelo. ¿Cierta rubia? Ruby sonrió, y las burlas cesaron por un momento al recordar la llamada de su hermana. Puede que haya algo de cierto en eso. Además, deberías ir. ¿Ir a verla? No, todavía no puedo. Si me ve la cara, la cosa podría ponerse fea. Pero quizás si consigo pedirle prestado el bigote falso de Blake otra vez. No, quiero decir que te vayas ahora mismo. Fuera de la arena, aclaró Coco. Tienes 10 fichas estrella, pero necesitas abandonar los biomas para clasificarte para la siguiente ronda. Oh. Claro. Gracias. Chilló Ruby, saliendo corriendo. Gracias de nuevo por el gran vuelo. El 14º puesto para la próxima ronda ya está ocupado. Gritó la voz del Dr. Oblek.
Ruby palideció y estalló en pétalos de rosa, agradecida como nunca de tener un semblante de velocidad. Waze no la dejaría en paz si, a pesar de conseguir 10 Star Chips, el equipo Rubí no lograba clasificarse para la ronda Turbo Duel del equipo Scout. Y nunca se perdonaría a sí misma por haberse perdido el gran duelo de regreso de Jam como exploradora del equipo Rubí. Ruby Yu-Gi-Oh Cinder falló Faven y Ruby Rose Oceacon han abandonado la arena. Los 16 puestos para la siguiente ronda del Festival Vital ya están ocupados. Pirra irradiaba felicidad cuando el anuncio resonó en el Coliseo de Amity. Ni siquiera la habitual y agotadora pompa y circunstancia para las cámaras que siguió pudo empañar su alegría, especialmente al saber que Jan había asistido al festival en persona. Los biomas quedaron aislados de la maquinaria del estadio, y el suelo de la arena se restauró tal como estaba para el partido de exhibición. Los 16 equipos clasificados se reunieron tras sus líderes en la tarima central, un círculo de excelencia con el Dr. Oblek en el centro con un micrófono. Detrás de Jaune y delante de Nora en la fila del equipo JNPR, Pirra se sintió algo decepcionada al ver que solo Waze y Black estaban detrás de Ruby. Comprendía que Jam no estuviera lo suficientemente bien como para ser el centro de atención. Aunque no estuviera en condiciones de participar en el torneo, le alegraba que se hubiera sentido con fuerzas para asistir en persona. Todos estos líderes de equipo demostraron la habilidad de verdaderos duelistas cazadores, honrando a sus escuelas y a sus reinos. Anunció el Dr. Oblek. Y en un nuevo récord del Festival Vital, 4 líderes de equipo de primer año han demostrado que su esfuerzo y dedicación trascienden la edad. Aoi Zaizen del equipo Apps de Atlas. Cinder Fat del equipo Kmen de Aven. Y Jaune Ar del equipo JNPR de Beacon y Ruby Rose del equipo Ruby. Buh. Lo que a Pirra no le hizo ninguna gracia fueron los constantes abucheos del público hacia Ruby. Mientras que las demás líderes recibieron numerosos aplausos, la campeona del equipo Rubí no recibió más que abucheos. Incluso Aoi Zaizen fue objeto de críticas, pues aún se recordaba su derrota ante Sliferred al principio del torneo. Ruby apretó los puños y respiró hondo varias veces. Pero no se derrumbó. Miró al frente, resistiendo la injusta tormenta. El corazón de Pirra se llenó de orgullo, al tiempo que la rabia que sentía hacia los espectadores los consumía. Si bien Ruby había estado al borde de las lágrimas por las burlas del público durante su duelo con Cinder meses atrás, ahora se mantenía firme ante el abuso. Si las preocupaciones de Waze sobre la presión que Ruby se autoimponía eran ciertas, el ánimo de Jan había fortalecido la determinación de la chica de ojos plateados. Estaba en camino de poder estar a la altura de la chica invencible. Pero hasta que Jan alcanzara la cima que tanto anhelaba, era deber de Pirra protegerla para que pudiera crecer. Cumpliría su promesa de cuidar de todos mientras se recuperaba. Al fin y al cabo, ¿de qué servía su propio pilar si no podía proteger a sus amigos hasta que ellos mismos pudieran construir el suyo? Sobre todo teniendo en cuenta que controlar multitudes era algo a lo que ya estaba acostumbrada. Pirra salió de detrás de Jaune. Lo siento de antemano. ¿Eh? Tartamudeó su líder. Pasó junto a él y se acercó al Dr. Oblek, usando su semblanza para arrebatarle el micrófono de las manos cuando su mano estuvo lo suficientemente cerca como para que pasara desapercibida. Lo siento, doctor. ¿Qué? Exclamó Oblek sin aliento. Señorita Nikos, ¿qué está usted? He oído muchos comentarios desde que terminó el partido de exhibición. Comentarios que me parecen absurdos, dijo Pirra, con su voz resonando en todo el estadio. Me gustaría aclarar las cosas con unas pocas palabras. Los abucheos del público se apagaron, y murmullos curiosos resonaron en las gradas. Todas las miradas en el Coliseo Amity se posaron en la chica de Argeus. Su odio seguía latente, pero ahora la admiración por su heroína la embargaba. La expectativa era un peso titánico. Pero uno que Pirra había aprendido a soportar desde hacía mucho tiempo. El Festival Vital es una celebración de la paz. Este torneo es una muestra de los grandes defensores de la humanidad que la paz ha permitido que surjan, citó del discurso del Dr. Oblek antes del duelo de exhibición. Pero lo que a menudo se olvida es que defender la paz del mundo es estar excluido de ella. Es fortalecer el coraje, vencer el miedo y enfrentarse a los Grimm con todas las fuerzas. Es entregar la vida con pasión y brillar con intensidad para regalar el amanecer al mundo. El público murmuró, algunos reprendidos por la sutil reprimenda de su ídolo, comprendieran o no la mordacidad que escondían sus palabras. Otros, en cambio, se inquietaron, poniéndose a la defensiva ante las graves implicaciones. Pero por eso los reinos están a salvo. Por eso no tenéis nada que temer. Estoy aquí.
He tomado la decisión de protegeros. Porque en este escenario conmigo hay 63 almas valientes que han decidido dedicarse a esta tarea junto a mí, continuó Pirra, intentando disimular su disgusto con un tono más cálido en la voz y la expresión. En mi escuela y en las otras 3 academias, hay cientos, miles de personas que han tomado esa valiente decisión. Hemos elegido ser duelistas cazadores. Vengamos de donde vengamos, seamos quienes seamos antes, cada hombre y mujer entre nosotros ha elegido ser valiente. Ha elegido ser fuerte. Por supuesto, era más complicado que eso. Las palabras de advertencia de Ilia tras su duelo aún resonaban en la mente de Pirra, recordando todas las fallas del sistema de cazadores que dejaban a tantos a su suerte. Pero pedirles a las personas que se enfrentaran a la realidad y trataran de ser mejores no era un buen discurso. Y los buenos discursos eran lo que movilizaba a las multitudes. El carisma de la chica invencible y su sencillo mensaje ya conseguían que cada vez más personas asintieran. Murmullos de aprobación se mezclaban con gritos de apoyo dispersos, esperando que la pelirroja se llevara la victoria. En los enfrentamientos que habéis presenciado hasta ahora y en los increíbles duelos que están por venir, pondremos a prueba nuestro poder, demostrando que la cima del mundo no es un lugar estático. Pero si confiáis en el poder que os he mostrado hasta ahora, confiad en mis palabras, gritó Pirra, alzando el brazo al cielo con el dedo índice apuntando hacia arriba. No hay nadie que haya luchado en esta arena que no sea fuerte, nadie cuya llama no arda por vosotros como verdaderos duelistas cazadores. Nadie cuyo poder no pueda moldear el mundo para vosotros. El público estalló en un aplauso jubiloso, con gritos de júbilo que resonaban junto a atronadores aplausos. Estaban eufóricos, electrizados. Y ahora solo faltaba canalizar esa energía adecuadamente. Rubí rosa. Pirra giró sobre sí misma y bajó el brazo alzado como un martillo, con la punta del dedo apuntando directamente al único Sliferred en el escenario. El público enmudeció. Weiss pasó de desmayarse a casi sufrir un infarto. Ruby parpadeó, señalándose a sí misma con una adorable expresión de desconcierto al darse cuenta de que la chica invencible se refería a ella. Pirra sonrió radiante. Te espero en la cima. Le lanzó el micrófono a la otra duelista cazadora. En el momento en que Ruby lo agarró, la joven desapareció. Solo la líder del equipo Ruby permanecía en pie, segura de sí misma, tranquila y con una sonrisa voraz en su rostro. Puedes contar con ello. Hubo un momento de silencio. Y entonces la multitud estalló. Nikos. 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 Nikos contra Rose. Eso significa JNPR contra Ruby. La chica invencible contra los héroes de la brecha. Tenemos que ver eso. Nikos. 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 Pirra mantuvo una expresión impecable ante las cámaras, pero apretó los puños con más fuerza al ver la facilidad con la que el público se mostraba complaciente. Su objetivo era lograr que, por fin, dejaran de ser tan duras con Ruby, y lo había conseguido. Así que le dedicó al profesor Oblek una última reverencia a modo de disculpa antes de regresar con paso firme al equipo JNPR. Sorprendentemente, al pasar junto al equipo Kmen, la mirada ámbar y ahumada de Cinder carecía de su habitual altivez. De hecho, la mujer de cabello oscuro parecía casi respetuosa, aunque algo confundida por ese respeto. Al final, la mujer más alta se inclinó hacia el oído de Pirra. Muy bien hecho. La chica invencible interrumpió su marcha un instante para agradecer el inesperado cumplido, pero pronto regresó con sus amigos que la aplaudían. Ruby yugió en su oficina. Ozpin sonrió ante la pantalla que mostraba la acción en Amity. Todas las cámaras del estadio estaban enfocadas en Pirra mientras la multitud, antes hostil, se transformaba en una euforia pura y alegre. Murmuró Crow, el hombre desaliñado apoyado contra la pared con la petaca abierta. Supongo que eso confirma que ella será nuestra nueva Autumn. Es fuerte, poderosa, inteligente y cariñosa. Pero, sobre todo, está preparada, respondió Ozpin. ¿Te recuerda a alguien? Crow alzó la vista hacia los firmes ojos esmeralda de Pirra, apartando la mirada con un destello de dolor en el rostro. Ella no es Summer. Nadie podría serlo. Los ojos son del color equivocado. Es cierto, bromeó Ozpin. Pero las almas más pequeñas y honestas no se limitan solo a los ojos plateados. Aunque aquellos con ojos plateados parecían tener a menudo almas así. Ruby yugió Ozma el grande y poderoso, héroe del pueblo y considerado el duelista más poderoso del mundo, jadeaba mientras la magia que formaba su cuerpo de mago oscuro se disipaba. Su disco de duelo dorado, el Diadank, se retrajo sobre sí mismo. La batalla había terminado.
Aun cuando su oponente, encapuchado, se arrodilló en el suelo, el poderoso mago no pudo dejar de temblar. Simplemente viajaba entre pueblos cuando la figura se le acercó en las llanuras, desplegando un diadank. Tras confirmar la identidad de Ozma, insistió en un duelo. ¡Increíble! ¡Increíble! Exclamó el hombre encapuchado, imperturbable ante su derrota. Eres tan fuerte como dicen las historias, Sir Ozma. Estoy muy agradecido de que mi primer duelo haya sido contigo. ¿Tu primer? Murmuró Ozma, con los ojos muy abiertos por la posibilidad de que un aficionado lo hubiera llevado tan lejos. ¿Ese fue tu primer duelo? Bueno, era la primera vez que lo hacía con un diadank, aclaró el chico. Mi hermana me enseñó lo básico a escondidas de nuestro padre, cómo dar forma a los cuerpos de los monstruos con magia, pero siempre teníamos que mantenerlo en secreto y batirnos en duelo solo con las cartas. Él quiere que ella trabaje en su torre día y noche, forjándole cartas. ¿Forjando en una torre? ¿Eres el hermano de la princesa Salem?, exclamó Ozma. Llevaba semanas oyendo rumores de que la princesa estaba prisionera en una torre, a manos de su cruel padre. Tenía pensado comprobarlo cuando terminara de ayudar a los aldeanos con sus problemas, pero jamás imaginó que las cartas que, según decían, forjaba fueran tan poderosas. Ella creó a esos extraños guerreros tuyos, héroes. Le conté todas las ideas descabelladas que tenía sobre elementales que vienen a salvarnos de la torre, y ella las convirtió en un mazo para mí como regalo. Espera. Por eso estoy aquí. El muchacho encapuchado se inclinó en una reverencia, apoyando la frente en el suelo. Señor Ozma. Ahora que he comprobado que su fuerza está a la altura de su leyenda, se lo ruego. Mi hermana se sacrificó en la prisión de nuestro padre para que yo pudiera escapar y pedir ayuda. Por favor, regrese conmigo para salvarla. Ozma parpadeó, pero una suave sonrisa pronto iluminó sus labios. Por supuesto. Me alegra poder ayudar. Gracias. Chilló el chico encapuchado, incorporándose de golpe al caerle la capucha y revelar un rostro radiante, una espesa cabellera castaña y unos brillantes ojos plateados. Además, ¿podrías hacerme tu aprendiz? Quiero aprender a ser un héroe como tú, ayudar a la gente y tener un montón de duelos. Ozma arqueó una ceja, para luego soltar una carcajada. Nunca nadie me había preguntado eso. Esperemos a que salvemos a tu hermana y luego veremos qué opina, ¿eh? ¿Cómo te llamas? El chico de pelo castaño irradiaba una sonrisa incorregible. Rubi yugió en los pasillos traseros del Coliseo Amity. Cinder observó cómo Pirránico se alejaba con su equipo, intentando asimilar un nuevo sentimiento: respetar a alguien sin temerle. Todas las personas a las que había respetado en su vida siempre habían estado ligadas a esa emoción, con miedo, odio o alguna otra connotación negativa. Salem y Ozpin eran solo los últimos de una larga lista de personas así. Pero el discurso de Nikos era seductor por su elocuencia. Cinder podía ver cómo los nudillos de la pelirroja temblaban de odio hacia la turba débil y quejumbrosa, y aún así, ella urdió una obra maestra de manipulación para denigrarlos de una manera indemostrable y luego someterlos por completo. La fama era un factor, pero se requería habilidad para transformarla en verdadera y devota adoración. Al principio, Cinder simplemente consideró a la chica un obstáculo con una habilidad para el duelo superior a la media, una simple pieza en el juego de Ozpin, otra cazadora ídolo con la que luchar y morir por su mentira. Pero entre aquel discurso y su habilidad para ocultar su semblanza sin dejar de usarla, quedó claro que había algo más. Había hecho creer al mundo que estaba destinada a la victoria, cuando en realidad había tomado las riendas de su destino. Había forjado su futuro. Ella no era una simple pieza en el juego. A diferencia de Rogas, su número superior a 100 había elegido a un verdadero emperador. Ella se desperdiciaba bajo el mando de ese bufón rubio. ¿Cómo se llamaba? ¿Cinder?, preguntó Emerald desde atrás. Un poco más allá, Mercury y Neo esperaban apoyados contra las paredes del pasillo. Uno leía un cómic y el otro lamía una piruleta tricolor. Llevas un rato observando al equipo JNPR. Ozpin elegirá a Nikos como la próxima doncella de otoño. Sería un tonto si no lo hiciera, declaró Cinder, quien ya planeaba vigilar las grabaciones de las cámaras de seguridad del ascensor que conducía a la oficina del director, esperando el momento en que la chica invencible fuera llamada inevitablemente. Con un poco de suerte, el mago llevaría a la pelirroja al escondite de Amber para convencerla de lo que tenía que decir. Afortunadamente, parece que nuestro aperitivo llegó al torneo. Y gracias a los esfuerzos de Nikos, Crow Branwen y Ruby Rose, todas las miradas en Remnant estarían puestas en el próximo combate del equipo Ruby, el duelo turbo de las exploradoras.
Cinder se giró hacia Mercury cuando este pasó una página de su cómic. Xiaolong pronto cumplirá su promesa. ¿Estás listo? Mercury flexionó la mano, apretando con fuerza la página de su cómic. Cerró los ojos y tragó saliva, dejando escapar un vapor de furia por las fosas nasales. Ese es el trabajo. Cinder soltó una risita. La rubia tonta debía de haberle sacado de quicio aún más de lo que parecía. Bien. Lo mejor es que disfrutó arruinándola delante del mundo entero. Ruby Yugio, oye, Nora. Ren. ¿Podéis darles un tiempo a solas a Kiri y a Pirra e irnos muy lejos, donde no podamos oír nada? Hecho. Exclamó Nora, agarrando a su compañero. Vamos, Ren. Y nada de espiar, Astral. ¿Qué? Preguntó Jaune. Eso no es. Nora se marchó antes de que pudiera terminar, y Ren la arrastró consigo, dejándolo solo con Pirra en los pasillos traseros de Amity. Incluso Astral se refugió en la llave. Jaune suspiró, esbozando una sonrisa. Amaba a su equipo, incluida la pelirroja frente a él. Y como su líder, por fin le debía honestidad. Basta de titubeos y ocultamientos. Lo siento, se disculpó Pirra. Sé que no debía haber dado ese discurso sin consultarte primero. ¿Eso? No te preocupes por eso. Fue genial, dijo Jaune. Lograste que dejaran en paz a Ruby y los emocionaste. Eres increíble, Pir. Oh. Gracias, respondió Pirra con timidez, apartando la mirada con las mejillas sonrojadas. Jaune, yo, Pirra, necesito hablar contigo. ¿Hay algo de lo que necesito hablar contigo, oh? Exclamó Pirra. Lo siento. ¿Puedes empezar tú? No te disculpes, le aseguró Jaune, bastante seguro de que ambos querían resolver de una vez por todas la incómoda y potencialmente romántica situación que existía entre ellos. Empieza tú. De acuerdo, asintió Pirra. Metió la mano en el bolsillo y sacó una nota doblada. Necesito que me acompañes a una cita secreta con Ilia Amitola. Ilia Amitola, repitió Jaune, repentinamente entumecido. Qué vergüenza que pensara que sabía a dónde iba a parar una conversación con sus amigos. Ruby Yugio chat grupal del equipo Ruby Dwelling Hisawesome. Jan. Eras tú en las gradas, ¿verdad? Otartante Tsunace. Sí. Era yo. Sorpresa. Estoy aquí. Weiss, no lo puedo creer. ¿Por qué no nos dijiste que ibas a estar aquí? Podríamos haberte animado juntos. Ninja Lover 6969. No tienes que esconderte de nosotros, Jan. Siempre estaremos aquí para ti. Dwelling Hisawesome. Tienes que venir a cenar con nosotros. Jaune y Pirra andan por ahí haciendo sus cosas y Penny se fue con su equipo a estrechar lazos de amistad, al igual que con Aoi. Solo quedamos nosotros, Ren, Nora y Saffron, la hermana de Jaune. Weiss, en realidad, yo tampoco estaré allí. Mi hermana regresa a Atlas mañana temprano, así que me reuniré con ella para cenar. Dwelling Hisawesome. ¿No puede venir a comer con nosotros a From Down Tidus Noodles? Weiss. No. Ninja Lover 6969. Tranquila, Weiss. Sabemos que no ves mucho a tu hermana. Los demás podemos comer, Ninja Lover 6969. Ninja Lover 6969. Otartante Tsunace. Blake. ¿Ha pasado algo con vosotros? Dwelling Hisawesome. Ella acaba de chillar muy fuerte. Weiss. Recibió una notificación del departamento de policía. Su vehículo ya puede ser recogido del depósito municipal. Ninja Lover 6969. Voy a llegar tarde a la cena. Mi bebé vuelve a casa. Ninja Lover 6969 ahora está desconectado. Otartante Tsunace. ¿Sabes? Si fuera Bumblebee, yo haría lo mismo. Me alegro por ella. ¿Les importa si traigo a una nueva amiga a cenar? Me ayudó mucho en momentos difíciles. Dwelling Hisawesome. ¿Eso significa que vienes? Otartante Tsunace. Totalmente. Duelos geniales. Cuantos más, mejor. El equipo Ruby está junto y todo es genial. Ruby Yugio Alabaster Winchester gruñó mientras le arrebataba a su hijo las cartas número 69, número 61 y número 19. Creí que ya estabas listo para ser un hombre. Obviamente, me equivoqué. Sigues aferrándote a sentimentalismo sin sentido, igual que te aferras a esas anticuadas cartas de invocación de tributo. Su hijo lo miró fijamente, con la mirada firme incluso mientras tragaba saliva por el miedo. No están obsoletas, señor. Me están apoyando a medida que me hago más fuerte. Y me estoy haciendo más fuerte. Evolucionando.
¿Crees que al mundo le importa si estás evolucionando? Espetó Alabaster. Ahora eres el heredero del apellido Winchester, muchacho. Cada segundo que desempeñas ese papel sin estar preparado para él es una debilidad. Cardin suspiró, bajando la mirada. El Dr. Oblake me ofreció un estudio de investigación. Miren a un hombre a los ojos cuando le hablen. Ladró Alabaster. Cardin cerró los puños y, efectivamente, los cerró. Algún día estaré listo para el escudo heráldico. Pero hasta entonces, mis guardias de batalla me respaldan. Eso significa que son más que dignos de mi respeto. Y del suyo. Ahora, si me disculpa, señor, tengo asuntos que atender antes de mi reunión con el profesor. Alabaster resopló cuando Cardin se dio la vuelta bruscamente y se marchó dando pisotones hacia su equipo. Los gritos de jefe. Lo recibieron mientras abrazaba a los otros 3 chicos. El cuarteto reía a carcajadas por el recinto ferial del festival de Vital camino a la cena. Ese muchacho jamás aprenderá, gruñó Alabaster, alejándose a grandes zancadas por el recinto ferial que se oscurecía, con las luces de las cúpulas de la sala de juegos Earthland Action Duel brillando al atardecer. Un hombre debe velar por los suyos. Necesita poder para proteger el legado de su familia. Personalmente, considero que el legado familiar es bastante inútil. Alabaster se giró bruscamente hacia la repentina voz aceitosa, pero alguien lo agarró antes de que pudiera volverse por completo. Con una fuerza sobrenatural, incluso para alguien con aura, el asaltante lo arrastró a las sombras de un callejón y se abalanzó sobre él. Lo único que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue una garra de niebla mercurial negra y roja que se apoderó de las cartas numéricas que llevaba consigo. Debo darte las gracias, humano, dijo de nuevo la voz viscosa, mientras la miasma de su esencia se deslizaba de nuevo hacia una pálida mano humana. Buscar a mis insensatos hermanos puede ser tan agotador. Reunirlos a todos en un solo lugar es una bendición maravillosa. Incluso tienes el escudo heráldico. No muchos de nosotros podríamos realizar una división de alma como ellos. Hay tanta diversión en la telaraña. Esas fueron las últimas palabras que escuchó Alabaster Winchester antes de que se le rompiera el cuello.